Abogados, ¿qué pasó durante su caso que se convirtió en noticia internacional? Estaba cerrando mi oficina a medianoche cuando escuché pasos corriendo detrás de mí. Me di la vuelta. Una mujer embarazada corría hacia mí, vientre enorme, llorando desconsoladamente. Parecía que iba a colapsar. Por favor, me agarró del brazo. Por favor. Usted es abogado, ¿verdad? Vi el cartel. Necesito ayuda. Señora, es medianoche. Llame a mi oficina mañana. Mi juicio es mañana por la mañana. Estaba sollozando. Tengo 8 meses y medio de embarazo. Quieren mandarme a prisión. Me quitarán a mi bebé para siempre. Me detuve. ¿Cuál es el cargo? Robo a mano armada. Robé fórmula para bebé y pañales de una tienda. Soy indigente. Tenía un arma. Estaba desesperada. Apenas podía respirar. Mi defensor público dice que debo declararme culpable. 3 años de prisión. Pero si voy a prisión, perderé a mi bebé. Es lo único que tengo en la vida. Miré su vientre, luego mi reloj. El juicio era en 9 horas. ¿Cómo se llama? Nadia Reeves. Entre. Necesitamos hablar. Pasamos toda la noche en mi oficina, donde Nadia me contó todo. Leí su expediente y vi el video de seguridad que lo mostraba todo. Parecía una derrota segura, pero no podía permitir que una mujer embarazada perdiera a su hijo. La representaré. El juicio comienza a las 9:00 a.m. Vaya a dormir un poco. A la mañana siguiente, entramos juntos al juzgado. Nadia apenas podía caminar. Su vientre era enorme. Se veía aterrorizada. El fiscal nos vio venir y sonrió como si ya hubiera ganado. El juicio comenzó. El fiscal reprodujo primero el video de seguridad. Claro como el agua. Nadia apuntando con un arma cargada a la cara del dependiente, tomando dinero y artículos para bebé. El jurado observó en silencio, ya decidiendo que era culpable. Luego testificó el dependiente de la tienda. Estaba temblando. Me puso el arma contra la frente. Justo aquí, señaló. Me dijo, dame todo o disparo. Pensé que me iba a matar. Me levanté rápido. Su señoría, mi clienta estaba desesperada. Estaba sin hogar y embarazada. El fiscal me interrumpió. La motivación no importa, su señoría. Un crimen es un crimen. El juez Brenner estuvo de acuerdo. Objeción denegada. Siéntese, consejero. Lo intenté de nuevo. Quería mostrarle al jurado la magnitud de la situación de Nadia. Cómo no tenía dinero. Cómo vivía en su coche. Cómo ellos habrían hecho lo mismo en su lugar. Pero el fiscal se levantó. Ahora estaba sonriendo con suficiencia. La desesperación no excusa el robo a mano armada, su señoría. Si lo hiciera, tendríamos que dejar libres a la mitad de los criminales de esta ciudad. 3 miembros del jurado asintieron. Estaba perdiendo. Luego el fiscal soltó su bomba. Mostró el historial de internet de Nadia. 3 días antes del robo, había buscado casas de empeño, horarios de tiendas, cuánto se vendían los artículos para bebé. Esto prueba que lo planeó, dijo el fiscal. Esto no fue desesperación, fue un crimen calculado. Salté. Estaba tratando de encontrar maneras de conseguir dinero para su bebé. El fiscal me miró sin pestañear. Planear un crimen durante el embarazo no lo hace menos crimen. Miré a Nadia, que se agarraba el vientre, haciendo una mueca de dolor, como si supiera que algo iba a pasar. Intenté llamar a una testigo experta, la doctora Kalman. Ella estudia la pobreza y a las madres sin hogar. Explicó cómo la situación de Nadia no le dejó otras opciones. Pero el fiscal la destrozó en el contrainterrogatorio. Doctora Kalman, ¿lo que hizo Nadia fue un crimen? ¿Sí o no? Sí, pero... ¿sí o no? Sí. Gracias. Eso es todo. Miró al jurado. No permitan que la emoción nuble los hechos. El jurado fue a deliberar. Regresaron en 20 minutos. Es lo más rápido que jamás había visto. Nadia estaba doblada de dolor a mi lado. Sabía que habíamos perdido. El juez Brenner entró. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría. El juez abrió el papel.
En el caso del pueblo contra Nadia Reeves, encontramos a la acusada. Nadia gritó de repente. Se agarró el vientre y cayó hacia atrás. Su silla se estrelló contra el suelo. «¡Estoy dando a luz!», gritó. El fiscal se levantó de un salto. «Su señoría, está fingiendo. Está tratando de manipular al jurado». Pero la bolsa de Nadia ya se había roto por todas partes. Litros de líquido por todo el suelo. Estaba llorando y jadeando. El fiscal se quedó completamente quieto. Todo el color se drenó de su rostro. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó el juez Brenner. Los paramédicos entraron a los 10 minutos mientras yo le sostenía la mano. Subieron a Nadia a una camilla. Ahora estaba gritando de dolor, aterrorizada. Me agarró la chaqueta. «Usted es el único que me ha mostrado bondad. Por favor, no me deje». Subí a la ambulancia con ella. «No la voy a dejar». Las puertas se cerraron de golpe. Las sirenas a todo volumen. Corrimos hacia el hospital. Nadia me estaba apretando las manos tan fuerte que pensé que mis huesos se romperían. Tenía contracciones cada minuto. «Tengo miedo», lloró. «¿Qué le pasará a mi bebé? Vamos a ayudarla. Solo respire». La asistí usando técnicas que aprendí del parto de mi esposa. Llegamos a la entrada de urgencias. Empecé a ayudar a los paramédicos a llevarla adentro. Fue entonces cuando los vi. El fiscal y 6 agentes federales en traje justo detrás de nosotros. «Deténganse». El agente principal se interpuso y bloqueó las puertas del hospital. «Nadia Reeves debe ser esposada a la cama antes de dar a luz. Es una delincuente convicta». «¿Es usted desalmado o simplemente estúpido?», grité tratando de pasar a su lado. Los 6 agentes me agarraron de los hombros al instante y me sujetaron. El fiscal se adelantó. «Será esposada a la cama, y cuando dé a luz, nos llevaremos a ese bebé y la enviaremos a prisión». Miré hacia Nadia en la camilla, llorando de dolor y frustración. Me zafé de los hombros del agarre de los agentes y me abrí paso más allá del brazo extendido del agente principal. Me planté directamente entre él y la camilla de Nadia. Mi voz bajó, tranquila y firme. Si tocaba a mi clienta antes de que yo contactara al juez Brenner, personalmente haría que revisaran su placa por interferir con la atención médica de emergencia. La mano del agente se movió hacia su radio. Dudó. Los paramédicos comenzaron a empujar a Nadia hacia las puertas de todos modos. Todos tenían que moverse o ser arrollados. Los agentes se dispersaron a los lados. El fiscal saltó hacia atrás. Cruzamos las puertas automáticas hacia la entrada de urgencias. El personal del hospital pululó alrededor de la camilla de Nadia al instante. Las enfermeras revisaron sus signos vitales. Un médico hizo preguntas rápidas sobre sus contracciones. ¿A qué distancia? ¿Cuánto duraban? ¿Cuándo se rompió la fuente? Nadia apenas podía responder por el dolor. Saqué mi teléfono y marqué el número de emergencia del juez Brenner. Mis manos temblaban. El fiscal nos siguió adentro con su teléfono ya afuera. Claramente estaba llamando a su propia gente para pedir refuerzos. Los 6 agentes federales formaron un muro cerca de las puertas automáticas. Se colocaron como si estuvieran custodiando a una prisionera de máxima seguridad en lugar de una mujer en trabajo de parto activo. El juez Brenner contestó al cuarto timbre. Su voz sonaba cansada y molesta. Era pasada la medianoche. Le expliqué rápido. Mi clienta entró en trabajo de parto activo antes de que se leyera el veredicto. Los agentes federales exigían que fuera encadenada a la cama del hospital durante el parto. Su tono cambió inmediatamente. Se volvió tajante y concentrado. Me dijo que iba a emitir una orden verbal en ese mismo momento. No debían usarse restricciones hasta que él pudiera celebrar una audiencia de emergencia por la mañana. Quería que el fiscal estuviera en la línea en 60 segundos para confirmar que lo había escuchado. Una enfermera comenzó a llevar a Nadia rápidamente a través de unas puertas dobles hacia la unidad de partos y alumbramiento. Tuve que trotar para seguirla. Todavía estaba al teléfono con el juez Brenner. Pulsé el botón del altavoz para que el fiscal pudiera oír. La mandíbula del fiscal estaba tensa. Reconoció la orden temporal del juez, pero inmediatamente comenzó a discutir. Nadia era un riesgo de fuga. Necesitaba alguna forma de supervisión de custodia incluso durante el parto. El juez Brenner lo interrumpió.
La emergencia médica tenía prioridad. Podríamos discutir la supervisión después de que el bebé naciera sano y salvo. La llamada terminó. Llegamos a una sala de triaje. Una doctora ya estaba dentro esperando. Se presentó como la doctora Beckwith. Inmediatamente comenzó a examinar a Nadia. Nadia estaba llorando y agarrando las barandillas de la cama durante otra fuerte contracción. La doctora Beckwith miró a la multitud que llenaba su puerta. Abogados y agentes abarrotaban la entrada. Declaró con firmeza que solo una persona de apoyo podía quedarse. Todos los demás tenían que esperar en el área familiar. Nadie iba a discutir la custodia o los cargos criminales en su unidad de partos y alumbramiento mientras su paciente estaba en trabajo de parto activo. El fiscal intentó argumentar. Necesitaba mantener la cadena de custodia. La doctora Beckwith lo interrumpió con el tipo de voz que proviene de atender partos durante 20 años. La seguridad médica de su paciente era la única custodia que le importaba en ese momento. Me quedé en la habitación como abogado y persona de apoyo de Nadia. La seguridad del hospital llevó firmemente a todos los demás a una sala de espera. Pude ver a los agentes a través de la ventana. Se posicionaron fuera de la entrada de la unidad como guardias. La doctora Beckwith revisó el progreso de Nadia. Las contracciones llegaban cada 3 minutos ahora. El bebé venía rápido, probablemente dentro de las próximas horas. Eso significaba que casi no teníamos tiempo para lidiar con la pesadilla legal que esperaba afuera de esas puertas. Saqué mi teléfono y comencé a enviar mensajes de texto. Jude Atkins era un colega que manejaba el derecho de familia y los casos de custodia de emergencia. Necesitaba apoyo en el momento en que naciera este bebé. Los servicios de protección infantil, CPS, se involucrarían de inmediato. Entre contracciones, Nadia me agarró la mano con fuerza. Me preguntó qué iba a pasar con su bebé. Sus ojos se veían salvajes. El miedo en ellos era más profundo que cualquier dolor físico que estuviera sintiendo. Le dije honestamente. Todavía no lo sabía, pero iba a luchar duro para mantenerlos juntos. Ya tenía gente trabajando en mociones de emergencia para evitar la separación inmediata. Mi teléfono vibró. Jude me respondió en minutos. Estaba despierto ahora, ya redactando un recurso de emergencia que intentaría evitar la remoción del bebé sin una audiencia de custodia adecuada. También se estaba comunicando con una directora de programa que conocía, alguien que dirige un hogar para madres con problemas legales. Su rápida respuesta me tranquilizó. Me concentré de nuevo en Nadia. Necesitaba a alguien que respirara con ella durante la siguiente contracción, no a alguien que entrara en pánico por la estrategia legal. La doctora Beckwith terminó su examen. Anunció que Nadia estaba progresando más rápido de lo esperado. Luego se volvió hacia mí y habló en voz baja. Había visto casos como este antes, casos en los que el sistema intentaba separar a las madres y a los recién nacidos de inmediato. Quería que yo supiera algo. Escribiría cualquier orden médica que fuera necesaria para proteger la salud de ambas pacientes. Su apoyo inesperado me dio la primera esperanza real que había sentido desde que salimos del juzgado. Le di las gracias. Nadia me apretó la mano lo suficientemente fuerte como para dejar marcas. Una enfermera empujó la puerta con aspecto preocupado. Dijo que había agentes federales afuera exigiendo hablar con la doctora Beckwith sobre los protocolos de seguridad para la prisionera. El rostro de la doctora Beckwith se endureció de una manera que me alegró de que estuviera luchando por nosotros, en lugar de contra nosotros. Caminó directamente hacia el pasillo y escuché su voz a través de la puerta abierta. Estaba explicando en términos médicos exactos que encadenar a una mujer durante el trabajo de parto activo aumentaba los riesgos de lesión tanto para la madre como para el bebé. Dijo que violaba todos los estándares de atención para pacientes embarazadas. Su voz se volvió más aguda cuando agregó que si alguien intentaba anular su juicio médico, lo documentaría como peligro para el paciente en los registros oficiales del hospital. Escuché a uno de los agentes intentar interrumpir, pero la doctora Beckwith lo interrumpió. Les dijo que la seguridad de su paciente era su única preocupación en ese momento y que podían esperar en el área familiar o irse del hospital por completo. Nadia estaba respirando con dificultad durante otra contracción. Me miró con ojos asustados y preguntó si le iban a poner cadenas. Le dije que no. La doctora Beckwith no lo permitiría. La contracción pasó
y Nadia se relajó un poco contra las almohadas. Entonces el fiscal apareció en la puerta. Parecía frustrado y cansado. Dijo que teníamos que discutir los arreglos de custodia ahora antes de que naciera el bebé, porque el CPS necesitaría ser notificado y estar presente para el parto. Me levanté rápido y caminé hacia el pasillo para mantener la discusión lejos de Nadia. Le dije que podíamos coordinar con el CPS, pero cualquier discusión sobre quitarle un recién nacido a su madre debía esperar el debido proceso legal. Este no era el lugar para tomar esas decisiones. Se acercó y bajó la voz. Dijo que Nadia estaba a punto de ser una delincuente convicta que se enfrentaba a la cárcel. El Estado tenía la obligación de proteger al niño de una situación inestable. Sentí que la ira me invadía, pero mantuve mi voz nivelada. Le dije que aún no había sido condenada por nada, porque el veredicto nunca fue leído. Eso significaba que legalmente todavía se presumía inocente hasta que un juez ingresara el veredicto. La expresión del fiscal cambió ligeramente. Sus ojos se entrecerraron como si estuviera repasando el procedimiento legal en su cabeza. Se dio cuenta de que tenía razón sobre el estado técnico. El jurado había llegado a un veredicto, pero el juez Brenner nunca lo ingresó oficialmente en el registro antes de que Nadia entrara en trabajo de parto. Dio un paso atrás y sacó su teléfono. Dijo que necesitaba hacer una llamada. Volví a entrar en la habitación para ver cómo estaba Nadia. Estaba agarrando las barandillas de la cama durante otra contracción. La doctora Beckwith estaba monitoreando el latido del corazón del bebé en la pantalla. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Jude llamando. Salí al pasillo y contesté. Jude me dijo que acababa de presentar una moción de emergencia ante el Tribunal de Familia solicitando una audiencia antes de que se tomara cualquier decisión de custodia. Dijo que también confirmó que alguien llamado Clementina Rutledge, que dirige un programa residencial para madres y bebés, tenía una cama disponible. Si podíamos convencer a un juez para que permitiera la custodia supervisada en lugar de la colocación en un hogar de acogida, teníamos una opción real. Sentí que la esperanza crecía en mi pecho, pero sabía que todavía nos enfrentábamos a una gran batalla. El sistema casi siempre opta por la separación en casos que involucran a madres que podrían ir a prisión. Jude dijo que estaba trabajando para reunir toda la documentación del programa para la audiencia. Le di las gracias y le dije que siguiera presionando. Cuando volví a la habitación, vi que el rostro de Nadia se había puesto pálido. La doctora Beckwith estaba llamando a personal adicional por el intercomunicador. Dijo que Nadia estaba sangrando más abundantemente de lo normal. A veces el estrés causaba complicaciones durante el parto. 2 enfermeras más entraron corriendo con equipo de monitoreo. Comenzaron a colocar sensores adicionales en el vientre de Nadia. Me acerqué a la cabecera de Nadia. La ayudé a respirar de la misma manera que aprendí cuando mi esposa dio a luz a nuestra hija. Traté de proyectar calma a pesar de que por dentro estaba aterrorizado de que fuéramos a perder tanto la batalla legal como a enfrentarnos a una emergencia médica al mismo tiempo. Nadia me apretó la mano y preguntó si algo andaba mal con su bebé. La doctora Beckwith le dijo que el latido del corazón del bebé todavía era fuerte, pero que necesitaban vigilarla de cerca. Los siguientes 20 minutos se sintieron interminables. Las enfermeras se movían revisando monitores y ajustando el equipo. La doctora Beckwith se mantuvo concentrada en las pantallas que mostraban los signos vitales. El sangrado comenzó a disminuir gradualmente. Finalmente, la doctora Beckwith levantó la vista y dijo que se estaba estabilizando. Me apartó cerca de la puerta y me habló en voz baja. Dijo que los niveles de estrés de Nadia eran peligrosos tanto para ella como para el bebé. Iba a recomendar una retención hospitalaria de 48 horas después del parto, independientemente de cualquier problema legal. Su paciente necesitaba observación médica. Esto nos dio una pequeña ventana de tiempo antes de que pudiera ocurrir cualquier transferencia de custodia. Inmediatamente le envié un mensaje de texto a Jude para que lo incluyera en nuestra estrategia de moción de emergencia. Una mujer con ropa de negocios informal apareció en la puerta. Tenía una placa prendida en el cinturón y una carpeta bajo el brazo. Se presentó como Laia Parker de los Servicios de Protección Infantil. Era profesional,
pero su voz era firme cuando explicó que la política de su agencia requería que los recién nacidos fueran colocados en hogares de acogida cuando las madres se enfrentaban a una pena de prisión inmediata. La invité a una pequeña sala de consulta al final del pasillo. No quería que esta conversación ocurriera delante de Nadia. Una vez que estuvimos solos, le expuse nuestro plan alternativo. Le hablé sobre el programa residencial supervisado. Le expliqué que la separación causa un trauma real a los recién nacidos y a las madres. La investigación lo demostraba. El Estado debía evitar ese trauma cuando existían alternativas seguras. Laya se sentó y escuchó atentamente. Admitió que había visto la investigación sobre el vínculo materno-infantil. Sabía que el trauma de la separación era real, pero también estaba sujeta a las políticas de la agencia que ponían la seguridad y la estabilidad en primer lugar. Le mostré la información que Jude me había enviado sobre el programa de Clementina. Incluía supervisión las 24 horas, pruebas de drogas aleatorias, monitoreo GPS para todas las residentes, estrictos requisitos de cumplimiento con consecuencias inmediatas por violaciones. Argumenté que esto proporcionaba seguridad sin el trauma de separar a una madre y un recién nacido. Laya hizo preguntas detalladas sobre el historial del programa. Quería saber sobre las medidas de seguridad. ¿Qué pasaba si Nadia violaba algún término? ¿Qué tan rápido podían intervenir si surgían problemas? Respondí honestamente. El programa era estricto. Consecuencias inmediatas para cualquiera que no cumpliera. Pero tenía una sólida tasa de éxito para las madres que realmente se comprometían a seguir las reglas. Laya dijo que necesitaría hablar con su supervisor y revisar todos los detalles del programa, pero no se oponía automáticamente a las alternativas si cumplían con los estándares de seguridad y el tribunal aprobaba el acuerdo. Sentí un pequeño alivio. Al menos estaba dispuesta a considerarlo en lugar de simplemente exigir la separación inmediata. Caminamos de vuelta hacia la sala de partos. Cuando crucé la puerta, vi que Nadia estaba sufriendo un dolor obvio. La doctora Beckwith dijo que se acercaba a la transición, la parte más intensa del parto. El rostro de Nadia estaba cubierto de sudor. Sus manos agarraban las barandillas de la cama tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Pero cuando me vio regresar, levantó la vista. Su voz salió en jadeos entre contracciones. Preguntó si le iban a quitar a su bebé. Me arrodillé junto a la cama, para estar a su nivel visual. Le dije que el CPS estaba aquí, pero que estábamos luchando duro por un plan que los mantuviera juntos. En ese momento, necesitaba concentrarse en una sola cosa: dar a luz a un bebé sano. Eso era lo más importante que podía hacer por su hijo. Todo lo demás lo manejaríamos a medida que llegara. Nadia asintió y cerró los ojos. Otra contracción la golpeó y gritó. Me quedé allí sosteniendo su mano mientras la doctora Beckwith la asistía durante el pujo. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo justo en ese momento. Lo saqué y vi un número desconocido. Me aparté de la cama y contesté. Una voz de mujer dijo que llamaba desde las cámaras del juez Brenner. El juez estaba organizando una audiencia telefónica de emergencia en 30 minutos. Todas las partes debían estar en la línea para discutir los arreglos de custodia antes de que naciera el bebé. Miré a Nadia, que agarraba las barandillas de la cama durante otra contracción. Le dije a la secretaria que lo entendía y terminé la llamada. Salí al pasillo donde el fiscal estaba caminando cerca de la estación de enfermeras. Le hablé de la audiencia. Asintió y sacó su propio teléfono para llamar a su oficina. Jude me envió un mensaje de texto justo entonces, diciendo que ya estaba coordinando con Laya del CPS para asegurarse de que todos pudieran participar en la conferencia. Caminé más abajo por el pasillo hasta un rincón tranquilo y lo volví a llamar. Él contestó inmediatamente y dijo que tenía toda la documentación lista sobre los intentos de Nadia de obtener ayuda antes del robo. La presentaría durante la audiencia. Le pregunté si Clementina del programa residencial también podía unirse a la llamada. Dijo que ya la había contactado y ella accedió a participar. Confirmamos el número de marcación y la hora. Colgué y volví hacia la sala de partos. El fiscal me detuvo en el pasillo. Me preguntó si podíamos ponernos de acuerdo sobre los hechos básicos antes de que comenzara la audiencia. Le dije que podíamos estar de acuerdo en que Nadia cometió el robo,
pero estábamos totalmente en desacuerdo sobre lo que debería pasar con su bebé. Parecía incómodo, pero asintió. Ambos sabíamos que esta audiencia iba a decidirlo todo. Volví a cruzar la puerta de la habitación de Nadia. La doctora Beckwith estaba posicionada al final de la cama ahora. Levantó la vista y me dijo que Nadia estaba completamente dilatada. El bebé llegaría pronto, tal vez dentro de 1 hora. El rostro de Nadia estaba rojo y cubierto de sudor. Estaba respirando con dificultad entre contracciones. Otra la golpeó, y la doctora Beckwith le dijo que pujara. Nadia agarró las barandillas de la cama y pujó con todas sus fuerzas. Su grito llenó la habitación. Me moví a su lado y le tomé la mano de nuevo. Apretó tan fuerte que sentí que mis huesos se molían. La contracción terminó y se dejó caer sobre las almohadas, jadeando. Me miró con ojos exhaustos. Le hablé de la audiencia de emergencia. Le dije que necesitaba estar al teléfono en unos 20 minutos para luchar por la custodia de su bebé. Ella asintió, y otra contracción comenzó a acumularse. La doctora Beckwith la asistió durante el pujo de nuevo. Cuando terminó, Nadia me miró y dijo algo que casi me rompe. Me dijo que me fuera. Dijo que podía hacer esta parte sin mí. Necesitaba que luchara por su bebé porque eso era más importante que sostener su mano en ese momento. La confianza en sus ojos, a pesar de todo lo que había pasado, me atravesó directamente. Le apreté la mano una vez más y le dije que estaría justo al final del pasillo. Le prometí que volvería en cuanto terminara la audiencia. Ella asintió y cerró los ojos mientras comenzaba otra contracción. Salí y encontré la pequeña sala de consulta que Jude había mencionado antes. Estaba a solo unas puertas de la sala de partos. Todavía podía escuchar los gritos de Nadia a través de las paredes. Me senté en la pequeña mesa y saqué mi teléfono. Marqué el número de conferencia que me había dado la secretaria. La línea se conectó y escuché la voz del juez Brenner ya en la llamada. Sonaba completamente despierto a pesar de la hora temprana. Dijo que estábamos convocando esta audiencia de emergencia para abordar la cuestión inmediata de la custodia, dado que el bebé nacería muy pronto. Preguntó quién estaba en la línea. Me identifiqué como el abogado de Nadia. El fiscal se unió y declaró su nombre y cargo. Jude entró y se presentó como coabogado. Laya del CPS se unió a continuación. El juez preguntó dónde estaba mi clienta y le expliqué que actualmente estaba en trabajo de parto activo al final del pasillo e incapaz de participar. Él aceptó eso y dijo que procederíamos sin ella dadas las circunstancias urgentes. El fiscal comenzó a hablar inmediatamente. Expuso su posición de que Nadia se enfrentaba a una condena segura por robo a mano armada. El jurado estaba a punto de leer un veredicto de culpabilidad cuando ella entró en trabajo de parto. Ella iría a prisión. El bebé necesitaba custodia protectora inmediata. Argumentó que permitirle establecer un vínculo con el niño solo para separarlos más tarde causaría más trauma que retirar al bebé justo después del nacimiento. Salté antes de que pudiera continuar. Le dije al juez Brenner que técnicamente no se había ingresado ningún veredicto porque el jurado nunca terminó de leerlo. Legalmente, Nadia todavía se presumía inocente. También dije que teníamos una alternativa viable a la separación inmediata, un programa residencial supervisado que podría mantener a la madre y al bebé juntos de forma segura. Expliqué que la separación forzada causa un daño documentado a los recién nacidos y a las madres. La investigación lo demostraba. Podríamos evitar ese trauma al mismo tiempo que garantizábamos la seguridad y la rendición de cuentas. Laya habló a continuación. Su voz era mesurada y profesional. Dijo que el CPS tenía preocupaciones sobre el caso criminal de Nadia y sus circunstancias, pero reconoció que el programa residencial podría proporcionar una supervisión adecuada si el tribunal ordenaba un estricto monitoreo del cumplimiento. Su agencia podría mantener la supervisión con visitas sin previo aviso en cualquier momento. Dijo que la separación era siempre el último recurso, y si la seguridad se podía lograr a través de la supervisión, eso era preferible. El juez Brenner le hizo preguntas concretas. Quería saber sobre las medidas de seguridad del programa. ¿Qué pasaría si Nadia intentaba irse o fugarse? ¿Qué tan rápido podría intervenir el CPS si surgían problemas? Laya respondió a cada pregunta con cuidado.
Dijo que el programa tenía presencia de personal las 24 horas y monitoreo GPS de todas las residentes. Cualquier violación desencadenaría alertas inmediatas. El CPS podría estar en el lugar en minutos si fuera necesario. Dijo que su agencia necesitaría aprobar el programa específico y revisar todos los protocolos de seguridad antes de aceptar este acuerdo, pero estaba abierta a ello como una opción si el tribunal lo aprobaba. El juez Brenner preguntó sobre el historial del programa. Laya dijo que necesitaría revisar sus datos, pero la información preliminar mostraba buenos resultados para las madres que se comprometían a seguir las reglas. Jude habló entonces. Dijo que tenía documentación para compartir que era relevante para la decisión de custodia. Comenzó a leer de los registros que había reunido. 3 semanas antes del robo, Nadia había solicitado plaza en un refugio para mujeres embarazadas sin hogar. Fue puesta en una lista de espera. El refugio estaba lleno. 2 semanas antes del robo, intentó obtener asistencia alimentaria de emergencia. Su solicitud fue denegada porque le faltaban documentos sobre su estado de residencia. 10 días antes del robo, llamó a un centro de crisis de embarazo que anunciaba ayuda para madres necesitadas. Dejó 2 mensajes. Nunca la volvieron a llamar. 5 días antes del robo, fue a una clínica de salud comunitaria preguntando sobre atención prenatal y recursos. Le dieron una lista de números de teléfono, pero no ayuda inmediata. Jude explicó que esta evidencia mostraba que Nadia había intentado acceder a ayuda por los canales adecuados antes de recurrir al crimen. No se despertó un día y decidió robar una tienda. Estaba desesperada y todas las vías legítimas le habían fallado. Este contexto era importante para comprender su motivación y su probabilidad de ser una buena madre si se le brindaba apoyo. El tono de la conversación cambió ligeramente después de que Jude presentara esta información. Incluso a través del teléfono, pude sentir que la gente reconsideraba sus posiciones. El fiscal volvió a intervenir. Reconoció la evidencia que presentó Jude. Dijo que proporcionaba un contexto útil, pero argumentó que no cambiaba los hechos fundamentales. Nadia había cometido un robo a mano armada con una pistola cargada. Apuntó esa arma a la cara de otro ser humano y amenazó con matarlo. El dependiente de la tienda estaba genuinamente asustado por su vida. Sufrió un trauma real por esa experiencia. El fiscal dijo que la rendición de cuentas era necesaria independientemente de las circunstancias de Nadia. El juez Brenner habló entonces. Dijo que estaba de acuerdo en que la rendición de cuentas era importante, pero la pregunta ante él en ese momento no era qué castigo merecía Nadia por su crimen. Eso se decidiría en el caso penal. En ese momento, necesitaba determinar qué servía al mejor interés del niño que estaba a punto de nacer. Esas eran 2 preguntas separadas. Le preguntó al fiscal directamente si quitarle un recién nacido a su madre inmediatamente después del nacimiento realmente servía a los intereses del niño, o si se trataba realmente de castigar a la madre. El fiscal se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que la posición de su oficina era que los niños necesitan entornos estables y las madres que se enfrentan a la cárcel no pueden proporcionar eso. El juez Brenner dijo que era un punto justo, pero no respondía a su pregunta sobre la separación inmediata versus la colocación supervisada. Una nueva voz se unió a la llamada. Clementina se presentó como la directora del programa residencial. Agradeció al juez por permitirle participar. Comenzó a describir cómo funcionaba su programa. Explicó que las madres vivían en apartamentos supervisados dentro de una instalación segura. Había presencia de personal las 24 horas en el lugar. Todas las residentes tenían que asistir a sesiones de consejería obligatorias 2 veces por semana. Tomaban clases de paternidad 3 veces por semana. Participaban en terapia de grupo. Recibían asistencia para la capacitación laboral para ayudarlas a prepararse para la independencia. Cada residente llevaba un monitor de tobillo GPS que rastreaba su ubicación en todo momento. El personal podía realizar visitas a domicilio al azar sin previo aviso. Cualquier violación de las reglas resultaba en consecuencias inmediatas, incluyendo la expulsión del programa. Clementina dijo que había revisado el expediente de Nadia que Jude le envió. Estaba dispuesta a aceptar a Nadia en el programa inmediatamente después del alta hospitalaria si el tribunal lo aprobaba,
pero quería dejar claro que esta era una oportunidad para demostrar su valía, no una garantía de mantener la custodia. Nadia necesitaría demostrar un cumplimiento total con cada requisito. Cualquier fallo resultaría en que el bebé fuera retirado. Clementina dijo que su programa tenía una sólida tasa de éxito, pero solo para las madres que estaban verdaderamente comprometidas a seguir la estructura. El fiscal volvió a hablar. Planteó preocupaciones sobre los costos. Preguntó quién pagaría por este programa. Los contribuyentes no deberían tener que financiar la vivienda de los criminales. Clementina respondió con calma. Explicó que su centro se financiaba a través de una combinación de subvenciones privadas y tarifas con escala móvil basadas en la capacidad de pago. Las madres que tenían ingresos pagaban una parte. Las madres que no tenían nada no pagaban nada. Nadie calificaría para el nivel de costo cero, dadas sus circunstancias actuales. El programa no dependía de la financiación de los contribuyentes. El juez Brenner preguntó si el programa podía acomodar a una madre que pudiera enfrentar fechas judiciales y obligaciones legales adicionales. Clementina confirmó que trabajaban con el sistema judicial regularmente. Las residentes a menudo tenían requisitos de libertad condicional o casos legales en curso. El programa aseguraba el cumplimiento de todas las obligaciones legales. Se proporcionaba transporte a las fechas judiciales. El personal asistía a las audiencias cuando era necesario. Dijo que la estructura fue diseñada para apoyar a las madres a reorganizar sus vidas mientras cumplían con todas sus responsabilidades legales. A través de la pared de la sala de consulta, de repente escuché un sonido que hizo que todo mi cuerpo se congelara. Un bebé llorando, agudo y fuerte. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de que mi cerebro reaccionara. Nadia acababa de dar a luz. Justo en ese momento, mientras estaba en esta llamada, la voz de la doctora Beckwith resonó por el pasillo, diciendo que era un niño. El peso de esta audiencia se estrelló contra mí de nuevo. Ya no estábamos hablando de situaciones hipotéticas. Había un niño real que acababa de llegar al mundo, un bebé que necesitaba a su madre. El llanto continuó, y me di cuenta de que todos en la llamada también podían escucharlo. La línea se quedó completamente en silencio por un momento. El juez Brenner habló y su voz era diferente ahora, más tranquila, más seria. Dijo que podía escuchar que el bebé había nacido. Hizo una pausa por otros pocos segundos. Luego dijo que iba a emitir una orden temporal en ese mismo momento. El bebé permanecería con Nadia en el hospital bajo la retención médica de 48 horas que la doctora Beckwith había recomendado. El CPS estaría presente para la monitorización durante ese tiempo. Estaba programando una audiencia completa con todas las partes presentes en su sala del tribunal en 36 horas. En esa audiencia, tomaría una determinación final sobre la custodia. Quería propuestas detalladas de todos sobre planes de supervisión, medidas de seguridad y planes de contingencia si surgían problemas. Le dijo al fiscal que coordinara con el CPS. Nos dijo a Jude y a mí que trabajáramos con Clementina en un plan de colocación integral. Dijo que todos debían estar preparados para presentar sus mejores argumentos en 36 horas, porque él tomaría una decisión que afectaría toda la vida de este niño. El juez nos advirtió que esperaba profesionalismo y una preparación exhaustiva. Luego terminó la llamada. En la sala de partos colgué y corrí por el pasillo hacia la habitación de Nadia. Sentí que mis piernas pesaban 45 kilos en cada una, pero seguí moviéndome. A través de la ventana de la puerta, pude verla apoyada en la cama del hospital, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en mantas azules contra su pecho. Su rostro estaba mojado por las lágrimas, pero le estaba sonriendo al bebé, con una mirada que nunca antes había visto en nadie. Puro amor mezclado con terror total. La doctora Beckwith estaba al pie de la cama escribiendo notas en un portapapeles. Levantó la vista cuando abrí la puerta y levantó las cejas en una pregunta silenciosa. Asentí levemente y murmuré las palabras 36 horas mientras señalaba mi reloj. Ella asintió y volvió a sus notas. Nadia me miró con los ojos rojos e hinchados. Su cabello estaba pegado a su frente con sudor y parecía que acababa de correr un maratón, pero estaba acunando a su hijo como si fuera de cristal. El bebé hizo pequeños ruidos chirriantes y movió sus pequeños puños.
Me acerqué y miré su rostro rojo y arrugado. Era tan pequeño, tal vez unos 2.7 kilos. Tenía los ojos cerrados y su boca se abría y cerraba como si estuviera tratando de descubrir qué hacer con ella. Nadia le tocó la mejilla con un dedo, y lágrimas frescas rodaron por su rostro. Ella no dijo nada. Yo tampoco. ¿Qué había que decir? Le habíamos ganado algo de tiempo, pero la lucha acababa de comenzar. Una mujer con pantalones azul marino y una blusa blanca apareció en la puerta sosteniendo una tableta y una bolsa de mensajero. Tenía el pelo corto castaño y gafas y parecía tener unos 40 años. Llamó suavemente al marco de la puerta, aunque ya estaba abierta. Laia Parker del CPS. Había estado en la llamada con el juez Brenner. Entró en la habitación y se presentó a Nadia con una voz tranquila y suave. Explicó que necesitaba hacer una revisión inicial para ver cómo iban las cosas. Nadia asintió y abrazó a su bebé un poco más fuerte. Laia acercó una silla y se sentó junto a la cama. Comenzó a hacer preguntas sobre los planes de alimentación y dónde pensaba Nadia que dormiría y quién podría ayudarla con el bebé. Su tono no era cruel ni acusador, solo objetivo, como si estuviera tratando de recopilar información. Yo me apoyé contra la pared y mantuve la boca cerrada. Esta era la oportunidad de Nadia de hablar por sí misma. Nadia respondió a cada pregunta con claridad. Dijo que quería intentar amamantar. Dijo que sabía que los bebés debían dormir boca arriba. Dijo que no tenía familia, pero esperaba que el programa que dirigía Clementina le enseñara lo que necesitaba saber. Mientras hablaban, el bebé comenzó a emitir sonidos de queja. Nadia lo movió en sus brazos sin que nadie se lo dijera y le sostuvo la cabeza con la mano. Lo acercó a su hombro y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. El movimiento parecía natural, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida, a pesar de que era la primera vez que sostenía un bebé. Laia observó todo esto y escribió notas en su tableta. Preguntó si podía observar a Nadia intentando amamantar, y Nadia dijo que sí. La doctora Beckwith se acercó de nuevo y ayudó a Nadia a colocar al bebé. Le tomó algunos intentos, pero finalmente el bebé se enganchó y comenzó a comer. Nadia hizo una mueca al principio, pero luego se relajó. Laia observó durante unos minutos y escribió más notas. Le dijo a Nadia que lo estaba haciendo bien y que la visitaría regularmente durante el próximo día y medio. El fiscal pide un acuerdo. El fiscal apareció en la puerta justo cuando Laia estaba guardando su tableta. Parecía incómodo. Su corbata estaba suelta y su chaqueta de traje arrugada. Él también había estado despierto toda la noche. Me miró a los ojos e inclinó la cabeza hacia el pasillo. Le dije a Nadia que volvería enseguida y lo seguí. Caminamos unos metros por el pasillo, lejos de la habitación. Él se frotó la cara con ambas manos y dejó escapar un largo suspiro. Luego dijo que su oficina estaba recibiendo llamadas. La gente se había enterado del caso, de una mujer dando a luz en medio de su juicio, de un recién nacido que podría ser arrebatado. La imagen era mala, realmente mala. Su jefe quería saber si había una manera de manejar esto que no implicara arrancarle un bebé de los brazos a su madre frente a las cámaras. Me crucé de brazos y esperé a que fuera al grano. Dijo que estaban abiertos a discutir un acuerdo de culpabilidad, algo que resolviera el caso penal sin el peor resultado para todos los involucrados. Sentí que un pequeño rayo de esperanza se abría paso a través de mi agotamiento, pero mantuve mi voz plana cuando respondí. Le dije que estaba escuchando, pero cualquier acuerdo tenía que incluir un camino para que Nadia se quedara con su bebé. Ya había perdido todo lo demás: su casa, su dignidad, su libertad. Si también le quitábamos a su hijo, no le quedaría nada por lo que vivir y ninguna razón para intentar cambiar su vida. Él asintió y dijo que entendía. Dijo que necesitaría hablar con sus supervisores, pero pensó que podría haber margen para la flexibilidad, especialmente con lo que Jude había encontrado. La evidencia de que Nadia había intentado obtener ayuda antes de robar esa tienda. Solicitudes a refugios, llamadas a centros de crisis, documentación de que había agotado todas las opciones legales antes de levantar esa arma. El fiscal dijo que si Nadia estaba dispuesta a declararse culpable y aceptar responsabilidad, podrían recomendar una sentencia que no incluyera tiempo en prisión.
Libertad condicional en su lugar. Libertad condicional estricta con condiciones serias, pero libertad condicional. Le dije que trabajara en una propuesta y la revisaríamos. Luego volví a la habitación de Nadia. Nadia había terminado de amamantar y sostenía al bebé contra su hombro de nuevo. Estaba haciendo pequeños sonidos de gruñido. La doctora Beckwith se había ido. Éramos solo nosotros dos. Me senté en la silla que Laia había usado y me incliné hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Le dije a Nadia que teníamos 36 horas hasta la próxima audiencia. Le expliqué que el fiscal me había apartado, que su oficina estaba preocupada por cómo se veía esto, que podrían estar dispuestos a discutir un acuerdo de culpabilidad. Nadia levantó la vista de su bebé con ojos tan cansados que eran casi grises. Preguntó qué significaría un acuerdo. Se lo expuse con la mayor honestidad posible. Tendría que admitir que cometió el crimen. Tendría que aceptar alguna forma de castigo. Probablemente libertad condicional con muchas condiciones. Consejería, clases, revisiones, visitas aleatorias, vivir en el programa de Clementina bajo vigilancia constante. Pero podría darnos más control sobre lo que sucedería que si dejábamos que un veredicto del jurado se mantuviera, porque ese veredicto iba a ser de culpable. Ambos lo sabíamos. La pregunta era qué venía después de culpable. Le dije que un acuerdo de culpabilidad podría ser la mejor oportunidad para quedarse con su bebé. Ella no respondió de inmediato. Solo miró el pequeño rostro de su hijo. Tenía los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta. Se veía tan pacífico, tan inocente. Finalmente, habló. Su voz era tranquila pero firme. Dijo que sí cometió el crimen. No estaba tratando de escapar de ese hecho. Había apuntado con un arma a otro ser humano y robado dinero. Eso estaba mal, sin importar por qué lo hizo. Pero no podía perder a su bebé. Él era la única razón por la que quería seguir viviendo, lo único bueno que había hecho. Le prometí que cualquier decisión que tomáramos pondría en primer lugar el mantenerlos juntos. Le dije que lucharía en cada batalla legal que fuera necesario luchar para que eso sucediera. Nadia se quedó en silencio de nuevo. Siguió mirando a su hijo como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro, su pequeña nariz, sus pequeñas cejas, la forma en que sus dedos se curvaban en puños. Pasaron los minutos. El único sonido era la respiración del bebé y el pitido de los monitores en otras habitaciones. Luego Nadia dijo que aceptaría el acuerdo de culpabilidad si eso significaba una oportunidad para quedarse con su bebé. Incluso una pequeña oportunidad era mejor que la certeza de perderlo. Dijo que sabía que sería vigilada constantemente, que un error podría costarle todo. Pero estaba dispuesta a intentarlo. Haría lo que le pidieran, seguiría todas las reglas, asistiría a todas las clases, se presentaría a cada revisión, lo que fuera necesario. Le dije que me aseguraría de que el acuerdo la protegiera tanto como fuera posible, que lucharíamos por términos que realmente pudiera cumplir, que no aceptaríamos nada diseñado para condenarla al fracaso. Ella asintió y besó la parte superior de la cabeza de su bebé. Luego preguntó cómo debería llamarlo. Sonreí por primera vez en horas y le dije que eso dependía completamente de ella. Dijo que había estado pensando en el nombre Eric. Significaba fuerte y valiente. Dos cosas que ella quería que él fuera. Dos cosas que ella misma necesitaba ser ahora. El apoyo médico. La doctora Beckwith regresó aproximadamente una hora después para revisar a ambas pacientes. Tomó la presión arterial y la temperatura de Nadia, examinó al bebé y lo pesó. Dijo que ambos estaban bien considerando todo lo que habían pasado. Signos vitales estables, buena recuperación. El bebé estaba amamantando bien, y el sangrado de Nadia era normal. Luego me apartó al pasillo. Me dijo que estaba escribiendo notas médicas detalladas sobre la importancia de mantener a las madres y a los bebés juntos justo después del nacimiento. La investigación era clara. La separación causaba estrés para ambos. Podría interferir con la lactancia, con el vínculo, con el desarrollo del bebé. Dijo que estaba documentando todo con la intención de que se usara en la corte. Quería asegurarse de que si alguien intentaba separarlos, ella tendría motivos médicos para argumentar en contra.
Le di las gracias por ir más allá de solo brindar atención médica, por ser una defensora cuando nadie la necesitaba. Dijo que había visto demasiados casos en los que el sistema tomaba decisiones basadas en políticas en lugar de lo que realmente era mejor para el niño. No iba a permitir que eso sucediera si podía evitarlo. Luego regresó a revisar a otra paciente. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, el nombre de mi esposa en la pantalla. Había estado fuera toda la noche sin mucha explicación. Entré en una sala de consulta vacía al final del pasillo y contesté. Ella preguntó dónde estaba y si estaba bien. Su voz tenía ese tono que adquiría cuando intentaba no sonar preocupada, pero definitivamente lo estaba. Le dije que estaba en el hospital, que la clienta embarazada que había mencionado había entrado en trabajo de parto durante su juicio, que me había quedado con ella durante el parto, que ahora estábamos en medio de una lucha por la custodia con el CPS y tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad con el fiscal. Hubo silencio al otro lado durante unos segundos. Luego preguntó si me estaba involucrando demasiado, si estaba cruzando líneas que no debería cruzar. Me conocía lo suficientemente bien como para saber cuándo un caso me estaba afectando. No tenía una buena respuesta. Dijo que le preocupaba que asumiera demasiado, que dejara que mis emociones impulsaran mis decisiones en lugar de mi juicio profesional. Pero su voz era suave cuando lo dijo. Sabía que este caso había tocado algo profundo en mí, algo relacionado con cuando ella había tenido complicaciones durante el parto de nuestro primer hijo, lo asustados que habíamos estado ambos, lo vulnerables que se sienten los nuevos padres, lo fácil que es que todo salga mal. Admití que probablemente estaba más involucrado de lo que debería, que había permitido que este caso se volviera personal. Pero le dije que no podía alejarme de una mujer que había pedido ayuda a medianoche y que ahora estaba luchando por quedarse con su recién nacido. Le había prometido quedarme con ella y lo iba a cumplir. Mi esposa suspiró, no enojada, solo resignada. Dijo que me apoyaba. Siempre lo hacía, pero me recordó que también me cuidara, que no podía ayudar a nadie si me agotaba por completo. Me dijo que comiera algo, que durmiera si tenía la oportunidad, que recordara que era humano y que los humanos tienen límites. Le prometí que lo intentaría. Nos dijimos que nos amábamos y colgamos. Me quedé allí un minuto mirando a la pared. Luego me salpiqué agua en la cara del lavabo en la esquina y volví al trabajo. Preparando la audiencia de custodia y el acuerdo, Jude apareció al amanecer con un maletín que parecía pesar 22 kilos. Su camisa estaba arrugada y tenía bolsas debajo de los ojos, pero su expresión era concentrada, determinada. Había pasado la noche reuniendo todo lo que necesitaríamos para la audiencia de custodia. Encontramos una sala de conferencias vacía y extendimos papeles sobre la mesa. Documentos judiciales, descripciones de programas, estudios de investigación, referencias de carácter. Comenzamos a construir una propuesta completa que abordara todas las preocupaciones que el juez o el CPS pudieran plantear. Seguridad, supervisión. ¿Qué pasaría si Nadia violaba las reglas? ¿Cómo se coordinaría el programa con la libertad condicional y el tribunal de familia? ¿Qué tipo de monitoreo se implementaría? Jude había contactado a 3 personas que habían pasado con éxito por el programa de Clementina, mujeres que habían tenido problemas legales y se habían quedado con sus hijos mientras reorganizaban sus vidas. Tenía sus declaraciones listas. Trabajé en los argumentos legales sobre por qué la separación dañaría al bebé, sobre cómo la custodia supervisada servía mejor a los intereses del Estado que la colocación en un hogar de acogida. Escribimos y reescribimos, organizamos y reorganizamos. Para cuando salió el sol por la ventana, teníamos una propuesta que cubría todo. Ahora, solo teníamos que esperar que fuera suficiente. El fiscal entró en la sala de conferencias alrededor de las 10:00 de la mañana con un hombre mayor con un traje caro que se presentó como el supervisor de distrito. Se sentaron frente a Jude y a mí en la mesa larga, extendiendo archivos y blocs legales como si estuvieran montando un campamento. El fiscal comenzó a hablar sobre un acuerdo de culpabilidad. Tentativa de robo con un agravante de arma de fuego. Tiempo cumplido más libertad condicional, colocación residencial, consejería, dinero devuelto al dependiente de la tienda, reuniones regulares con los oficiales de libertad condicional
y trabajadores del CPS revisando constantemente. Escuché cada palabra mientras tomaba notas, calculando en mi cabeza lo que cada condición significaría realmente para las posibilidades de Nadia de quedarse con su bebé. La parte del agravante de arma de fuego me revolvió el estómago porque sabía exactamente lo que eso desencadenaba. Directrices de sentencia mínima obligatoria, tiempo en prisión incorporado en el sistema, sin importar las circunstancias existentes. Dejé mi bolígrafo y miré directamente al supervisor. Le dije que el agravante de arma de fuego era un problema, un gran problema. Obligaría al juez Brenner a enviar a Nadia a prisión, incluso si quisiera mostrar clemencia. Y este caso no se trataba de una criminal violenta con un arma. Se trataba de una madre desesperada robando artículos para bebé mientras estaba sin hogar y embarazada. Las circunstancias importaban. El supervisor se recostó en su silla pensativo. Miró al fiscal y luego a mí. Dijo que podían retirar el agravante si Nadia aceptaba declararse culpable de robo simple y aceptaba 5 años de libertad condicional intensiva con tolerancia cero para cualquier violación. 5 años de vivir bajo un microscopio, un error y va a prisión. Pierde a su bebé para siempre, pero al menos le daba una oportunidad. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle de lo que realmente incluirían esas condiciones de libertad condicional. ¿Qué contaba como una violación? ¿Qué no? Jude siguió presionando sobre lo práctico, asegurándose de que las luchas normales de ser una nueva madre no destruyeran automáticamente la vida de Nadia. Sacó a colación escenarios. ¿Qué pasa si el bebé se enferma y ella se pierde una revisión para llevarlo a la sala de emergencias? ¿Qué pasa si llega tarde a la consejería porque el autobús se averió? ¿Qué pasa si olvida cargar su monitor GPS una noche porque está agotada por estar despierta con un recién nacido que llora? El fiscal insistió en que tenía que haber consecuencias reales o todo el sistema se desmoronaría. Idas y venidas, compromiso, ajuste, reescritura. Al mediodía, teníamos algo que parecía viable en el papel, aunque sabía que la realidad sería mucho más difícil de lo que sugerían las palabras. Me levanté y les dije que necesitaba presentar esto a mi clienta. Acordaron esperar mientras iba a la habitación de Nadia. La encontré sentada en la cama del hospital con su hijo durmiendo contra su pecho. Ella levantó la vista cuando entré, y pude ver el miedo en sus ojos incluso antes de empezar a hablar. Me senté en la silla al lado de la cama y le expuse todo el acuerdo de culpabilidad. Cada término, cada condición. No endulcé nada. Condena por delito grave en su historial para siempre. 5 años de libertad condicional donde una decisión equivocada podría terminar con todo. Devolver dinero al dependiente de la tienda a pesar de que no tenía nada. Vivir en el programa de Clementina bajo vigilancia constante. El personal podía entrar en su apartamento en cualquier momento. Monitor GPS en su tobillo rastreando por donde iba. Pruebas de drogas aleatorias. Visitas sorpresa de trabajadores del CPS. Clases obligatorias y sesiones de consejería. Sin privacidad, sin libertad, sin margen para errores. Ella escuchó sin interrumpir, solo acariciando la pequeña espalda de su bebé mientras yo hablaba. Cuando terminé, hizo una pregunta. ¿Este trato significa que puedo quedarme con mi bebé? Le dije la verdad. Nada estaba garantizado. El tribunal de familia tomaría la decisión final de custodia, pero este acuerdo retiraba la amenaza inmediata de prisión y le daba la oportunidad de demostrar que era madre mientras estaba siendo supervisada. Era una oportunidad, no una promesa. Ella asintió lentamente, todavía mirando el rostro de su hijo. Dijo que aceptaría el trato. Incluso una oportunidad de quedarse con él era mejor que la certeza de perderlo si iba a prisión. Dijo que sabía que sería vigilada constantemente. Que un error podría costarle todo. Pero estaba dispuesta a intentarlo. Haría lo que le pidieran, seguiría todas las reglas, asistiría a todas las clases, se presentaría a cada revisión, lo que fuera necesario. Le dije que me aseguraría de que el trato la protegiera tanto como fuera posible. Que lucharíamos por términos que realmente pudiera cumplir. Que no aceptaríamos nada diseñado para condenarla al fracaso. Ella asintió y besó la parte superior de la cabeza de su bebé. Luego preguntó cómo debería llamarlo.
Sonreí por primera vez en horas y le dije que eso dependía completamente de ella. Dijo que había estado pensando en el nombre Eric. Significaba fuerte y valiente. Dos cosas que ella quería que él fuera. Dos cosas que ella misma necesitaba ser ahora. Audiencia de la declaración de culpabilidad por video. Regresamos a la sala de conferencias juntos, yo empujando su silla de ruedas mientras ella sostenía a su bebé dormido. Todos se pusieron de pie cuando entramos. Nadia aceptó formalmente el acuerdo de culpabilidad. El fiscal confirmó que su oficina recomendaría esta sentencia al juez Brenner y apoyaría el plan de custodia supervisada en el Tribunal de Familia. Me sorprendió lo cooperativo que estaba haciendo, pero creo que ver al bebé recién nacido hizo que todos quisieran encontrar una solución que no implicara separar a una madre y un hijo. Esa tarde, organizamos una videoconferencia desde la habitación del hospital de Nadia. Colocamos una computadora portátil en la mesa rodante mientras Nadia se sentaba apoyada en la cama sosteniendo a su hijo. El juez Brenner apareció en la pantalla desde su despacho con aspecto serio. Revisó el acuerdo de culpabilidad con cuidado, leyendo cada página mientras esperábamos en silencio. Luego miró directamente a Nadia a través de la cámara y le preguntó si entendía a qué estaba accediendo. Preguntó si alguien la había obligado o amenazado para que aceptara este acuerdo. Nadia habló con claridad a pesar de parecer agotada. Dijo que entendía todos los términos. Estaba aceptando la responsabilidad por lo que hizo. Estaba aceptando el acuerdo porque quería la oportunidad de ser madre de su hijo. El juez Brenner la miró a través de la pantalla de video durante lo que pareció una eternidad. Luego dijo que aceptaría el acuerdo de culpabilidad, pero que también estaba ordenando un informe previo a la sentencia. Quería información detallada sobre el programa residencial antes de que ocurriera la sentencia final. La audiencia del Tribunal de Familia comenzó justo después. El juez Conway apareció en la pantalla desde su despacho, un juez diferente con un enfoque diferente. Laia presentó la evaluación del CPS. Explicó que, si bien existían preocupaciones significativas sobre la situación de Nadia, el programa residencial ofrecía suficiente supervisión. Su agencia estaba dispuesta a apoyar un periodo de prueba de custodia supervisada con monitoreo estricto. Luego Clementina se unió a la videollamada y comenzó a describir la estructura diaria de su programa. Clases obligatorias de crianza cada mañana. Consejería individual 2 veces por semana, sesiones de terapia grupal, ayuda para capacitación laboral, personal vigilando todas las 24 horas del día. Explicó que las madres vivían en pequeños apartamentos dentro de la instalación, pero el personal podía entrar en cualquier momento para revisiones de bienestar. Cada residente usaba un monitor GPS que enviaba alertas si salían de las áreas aprobadas. La estructura era rígida. La supervisión era intensa, pero mantenía a las madres y a los bebés juntos mientras garantizaba la seguridad. El juez Conway se inclinó más cerca de su cámara y su expresión se puso seria. Preguntó qué pasaría si Nadia rompía las reglas del programa o si el CPS decidía que el bebé no estaba seguro. Clementina explicó que el personal puede retirar al niño de inmediato si la seguridad se ve comprometida. Dijo que la policía ayudaría si fuera necesario. El juez asintió lentamente y luego miró directamente a Nadia a través de la pantalla de video. Le preguntó si entendía que esta era su única oportunidad. Le preguntó si sabía que cualquier violación significaría perder la custodia. Su voz era firme, pero no cruel. Nadia abrazó a su hijo más fuerte contra su pecho. Miró directamente a la cámara de la computadora portátil y su voz se quebró al hablar. Dijo que entendía completamente. Prometió seguir cada regla y requisito. Dijo que su bebé era lo único que le importaba ahora. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero ella siguió mirando al juez. Vi el rostro del juez Conway ablandarse un poco. Vio cuánto amaba a su hijo. El juez dijo que necesitaba 15 minutos para pensar en su decisión. La pantalla de video se quedó en blanco y todos nos sentamos en silencio. Nadia estaba temblando. Puse mi mano en su hombro y le dije que lo había hecho bien. La espera se sintió como horas a pesar de que solo fueron 15 minutos. Luego el rostro del juez Conway apareció de nuevo en la pantalla. Dijo que estaba emitiendo una orden de custodia temporal. Nadia podía quedarse con su hijo, pero solo si iba directamente al programa de Clementina cuando el hospital le diera el alta.
Tenía que seguir todas las reglas del programa. Tenía que realizar revisiones semanales con el CPS. Tenía que permitir visitas sorpresa a domicilio en cualquier momento. Programó otra audiencia en 60 días para ver cómo iban las cosas. Dejó muy claro que podía cambiar esta orden de inmediato si surgían problemas. El alivio golpeó a todos en la habitación como una ola, pero se mezcló con miedo porque todos sabíamos que Nadia ahora estaba viviendo bajo un microscopio. Un error y lo perdería todo. El alta y la advertencia profesional. La doctora Beckwith entró después de que terminaron las audiencias. Revisó a Nadia y al bebé. Luego me apartó y habló en voz baja. Dijo que estaba orgullosa de lo que logramos. Me dijo que había visto demasiados casos en los que las madres y los bebés eran separados cuando la supervisión podría haberlos mantenido a salvo juntos. Sus palabras significaron mucho viniendo de alguien que lidiaba con estas situaciones todo el tiempo. Esa noche, me senté en una silla al lado de la cama del hospital de Nadia, mientras ella alimentaba a su hijo. Hablamos sobre cómo serían los próximos meses. Estaba asustada, pero pude ver la determinación en sus ojos. Preguntó si yo seguiría siendo su abogado durante el período de libertad condicional y todas las revisiones del Tribunal de Familia. Le dije que estaría allí mientras me necesitara, pero también le expliqué suavemente que el trabajo duro de probar su valía recaería sobre sus hombros. Solo podía ayudarla si ella hacía su parte. Ella asintió y dijo que entendía. La seguridad del hospital redactó el incidente con los agentes federales en sus registros oficiales. Los agentes finalmente se fueron después de que las órdenes del juez Brenner dejaron claro que no tenían poder para interferir con el acuerdo de custodia. El fiscal pasó brevemente por la habitación de Nadia antes de irse. Dijo que su oficina estaría vigilando de cerca la situación, pero también dijo que esperaba que este acuerdo funcionara. Admitió que nadie quería ver a un recién nacido separado de su madre si se podía evitar de forma segura. Sus palabras me sorprendieron, pero las aprecié. 2 días después, el hospital dio de alta a Nadia. La llevé a ella y a su hijo a la instalación residencial de Clementina. El edificio era un complejo de apartamentos reconvertido en un barrio tranquilo. Las cámaras de seguridad cubrían todos los ángulos. Las oficinas del personal ocupaban todo el primer piso. Clementina nos recibió en la entrada con una cálida sonrisa. Pero también fue muy seria cuando llevó a Nadia a través de la orientación. Revisó cada regla. Explicó todas las expectativas. Se aseguró de que Nadia entendiera exactamente lo que requería el cumplimiento. Habló sobre las consecuencias por romper las reglas. Le mostró a Nadia el monitor GPS que llevaría en el tobillo. Explicó el horario de clases y sesiones de consejería. Nadia escuchó atentamente todo e hizo preguntas cuando fue necesario. Tomamos el ascensor hasta el 3er piso y caminamos por un pasillo hasta el apartamento 3C. Clementina abrió la puerta y entramos. El apartamento era pequeño, pero limpio. Una cuna estaba en la esquina, donada por una iglesia local. Muebles básicos llenaban el espacio, incluyendo un sofá, una mesa pequeña y 2 sillas. La cocina tenía un mini refrigerador, un microondas y una estufa de 2 quemadores. Los gabinetes estaban equipados con alimentos básicos y suministros para bebés. Nadia se paró en el medio de la habitación, sosteniendo a su hijo. Miró a su alrededor lentamente, asimilándolo todo. Luego comenzó a llorar. Estaba abrumada por tener un lugar seguro para vivir después de meses de estar sin hogar. Pero también sabía que era vigilada constantemente. Un error podía costarle todo. La sentencia y el desarrollo. Unos días después de que Nadia se mudó a la instalación, recibí una carta formal del Consejo del Colegio de Abogados. El sobre era grueso y de aspecto oficial. Lo abrí en mi escritorio y leí el contenido con atención. La carta decía que mi confrontación con los agentes federales en la entrada del hospital fue revisada. Tenían preocupaciones sobre mi comportamiento agresivo hacia la policía. Sugirieron que podría haber cruzado límites en mi defensa. Requerían que tomara capacitación correctiva sobre responsabilidad profesional. Se me revolvió el estómago cuando lo leí. Sabía que mis acciones en el hospital habían sido intensas, pero yo había estado protegiendo el acceso de mi clienta a la atención médica de emergencia. Llamé al consejo del colegio de abogados y programé una reunión para la semana siguiente. Cuando llegó el día,
Me senté frente a 2 abogados en una pequeña sala de conferencias. Me pidieron que explicara lo que sucedió en el hospital. Les conté toda la historia con honestidad. Admití que permití que mis emociones impulsaran mis acciones en ese momento. Pero también expliqué las circunstancias. Les conté sobre Nadia entrando en trabajo de parto, sobre los agentes que intentaban impedir que recibiera atención médica, sobre mi creencia de que proteger la salud de mi clienta era más importante que el comportamiento profesional perfecto. Escucharon sin interrumpir. Cuando terminé, se miraron y tuvieron una conversación tranquila. Luego me dijeron que estaban emitiendo una advertencia formal. Tenía que completar la capacitación en ética dentro de 60 días. Lo acepté como un resultado justo por cómo manejé la situación. Sabía que había cruzado límites, pero lo volvería a hacer para proteger a un cliente en crisis. 2 semanas después, me senté en la sala del tribunal para la audiencia formal de sentencia de Nadia. El dependiente de la tienda entró con una camisa de botones y pantalones caqui. Parecía nervioso. El juez Brenner lo llamó para que diera su declaración de impacto de la víctima. El dependiente se paró en el podio y comenzó a hablar sobre el robo. Describió el miedo que sintió cuando Nadia le apuntó con el arma a la frente, cómo pensó que iba a morir, cómo todavía tenía pesadillas al respecto semanas después. Sus manos temblaban mientras hablaba, pero luego su voz cambió. Dijo que él también era padre. Tenía 2 hijos en casa. Dijo que no quería ver a un bebé crecer sin su madre si había otra manera. Dijo que apoyaba el acuerdo que permitía a Nadia quedarse con su hijo siempre y cuando le pagara y aceptara lo que hizo. El fiscal pareció sorprendido. Vi al juez Brenner asentir levemente. Nadia estaba llorando en su asiento a mi lado sosteniendo a su bebé. El juez Brenner llamó a Nadia a ponerse de pie. Ella se levantó con cuidado con su hijo en brazos. El juez la miró durante un largo momento. Dijo que estaba recibiendo una oportunidad extraordinaria que la mayoría de las personas en su situación nunca obtienen. Tiempo cumplido más 5 años de libertad condicional intensiva. Todas las condiciones que negociamos, programa residencial, consejería, pagos de restitución, pruebas de drogas aleatorias, monitoreo GPS. Le dijo directamente que revisaría su progreso personalmente en cada audiencia de libertad condicional. Cualquier violación significaría tiempo en la cárcel inmediato, pero también dijo que esperaba que usara esta oportunidad para construir una vida mejor para ella y su hijo. Nadia asintió y le dio las gracias. Su voz era apenas un susurro. Salimos de la sala del tribunal y la llevé de vuelta a la instalación residencial. El progreso y la esperanza. A la mañana siguiente, Nadia comenzó su rutina diaria en el programa. Asistió a clases de crianza de 9 a 11. Una maestra le mostró cómo sostener correctamente al bebé durante la alimentación, cómo verificar si su pañal necesitaba cambiarse, cómo reconocer diferentes tipos de llanto. Nadia tomó notas en un cuaderno e hizo preguntas. Después del almuerzo, tuvo consejería individual 2 veces por semana con una terapeuta que se especializaba en trauma. Las otras tardes, las pasó en su apartamento con su hijo, mientras los miembros del personal pasaban y se registraban al azar. Estaba agotada todo el tiempo. El bebé se despertaba cada 2 horas por la noche. Tenía que limpiar el apartamento a diario porque las inspecciones ocurrían sin previo aviso. Tenía que asistir a sesiones de terapia grupal con otras madres en el programa. Pero se presentó a todo. Nunca faltó a una clase o cita. Estaba aprendiendo a cuidar a un recién nacido mientras también lidiaba con todo lo que había pasado. 3 semanas después de mudarse, Laya apareció a las 7:00 de la mañana sin llamar primero. Llamó a la puerta del apartamento y Nadia respondió, sosteniendo a su hijo. Laya recorrió cada habitación revisando las condiciones de vida. Abrió el refrigerador y los gabinetes. Miró la cuna y revisó la ropa del bebé. Se sentó y observó a Nadia cambiar un pañal y alimentar al bebé. Hizo preguntas sobre el horario diario y escribió notas en su tableta. El apartamento estaba limpio. El bebé parecía sano y bien cuidado. Nadia estaba cansada, pero manejaba todo. Laya documentó progreso positivo en su informe, pero le recordó a Nadia que el escrutinio continuaría durante meses. Cualquier preocupación desencadenaría una acción inmediata. Nadia dijo que entendía. Unos días después,
La doctora Beckwith programó a Nadia para un chequeo posparto en la clínica. Examinó a la madre y al bebé cuidadosamente. El bebé había ganado peso correctamente desde el nacimiento. Todas sus medidas eran normales. El cuerpo de Nadia se estaba recuperando bien del parto. La doctora Beckwith observó cómo Nadia sostenía a su hijo durante el examen, cómo respondía cuando él lloraba, cómo lo calmaba de forma natural. El vínculo entre ellos era obvio y fuerte. La doctora Beckwith escribió en sus notas médicas que mantenerlos juntos parecía apoyar la salud de ambos. Le dijo a Nadia que estaba haciendo un buen trabajo y que siguiera así. 60 días después de la orden de custodia, todos comparecimos ante el juez Conway para la audiencia de revisión programada. Me senté al lado de Nadia en la sala del tribunal. Laya presentó su informe primero. Cumplimiento total de todos los requisitos. Apartamento limpio, bebé sano, sin violaciones. Clementina habló a continuación sobre la participación de Nadia en el programa. Asistencia perfecta, participación en clases, siguiendo todas las reglas. El fiscal confirmó que los pagos de restitución habían comenzado según lo acordado. El juez Conway miró a Nadia y dijo que estaba satisfecho con su progreso, pero dejó claro que la supervisión intensiva continuaría. Programó la próxima revisión para 90 días después. Todas las condiciones actuales se mantuvieron. Unas semanas después, el fiscal apareció en una mesa redonda comunitaria que organicé con varios grupos de defensa. El tema era el encarcelamiento materno y la sentencia alternativa. Asistieron unas 30 personas, incluidos trabajadores sociales, abogados y madres anteriormente encarceladas. El fiscal se sentó en la parte de atrás al principio, pero cuando comenzó la discusión sobre cómo el sistema maneja a las mujeres embarazadas y a las nuevas madres, levantó la mano. No se disculpó por procesar el caso de Nadia, pero habló sobre lo que aprendió de él. Cómo a veces el enfoque estándar no es la respuesta correcta. Cómo mantener a las familias juntas cuando es seguro puede servir mejor a la justicia que la separación automática. Tuvimos una buena conversación, profesional, respetuosa, a pesar de que habíamos estado en lados opuestos en la corte. 3 meses después de que Nadia me agarrara del brazo fuera de mi oficina a medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Nadia. Apareció una foto en mi pantalla. Su hijo estaba sonriendo por primera vez. Su carita era brillante y feliz. El mensaje decía: «Gracias por creer en ella cuando nadie más lo hizo». Le respondí de inmediato: «Felicidades por el hito». Pero también le recordé que mañana traería otro día de revisiones y requisitos de cumplimiento. El trabajo no había terminado. Me senté en mi escritorio por un minuto mirando esa foto. Mantuvimos a una madre y un bebé juntos cuando el sistema fue diseñado para separarlos. A veces, luchar por una persona marca la diferencia en el mundo, pero sabía que los próximos 3 meses serían tan difíciles como los primeros 3. Nadia todavía tenía años de libertad condicional por delante, años de supervisión y escrutinio. Un error aún podría costarle todo.